Muy buenos días, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo hoy traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo durante muchísimo tiempo y que yo os he estado atrasando, porque de normal me escribís un montón tanto por redes sociales, también como por comentarios, al igual incluso que por mi correo, cosa que pediría que por el correo justamente no lo hicierais, pero que en el caso es que he leído por muchos lugares comentarios que me habéis puesto de Epic Deluxe. Estoy escribiendo mi novela ligera o simplemente mi novela y me gustaría si pudieras leerla. Y también otros me pedían un montón de veces que se le pudiera dar consejos, decirles pues comentarios, también cuando sobre todo pues lo leyera. Y finalmente pues como eran tantos y además no tenía tiempo ni para dar tantos consejos a tantas personas, ni tampoco pues poder leer dichos capítulos porque estoy bastante ocupado, pues he decidido finalmente decirles de que pues estuvieran atentos al canal, que en algún momento tenía intención de subir un vídeo hablando acerca de cómo escribir tu propia novela o novela ligera, ya que en sí pues bueno, novela ligera entenderéis el término de por qué es así, pero que igualmente sea lo que vais a escribir, te va a servir claramente este vídeo, porque aquí vamos a hablar de todo al completo, lo que va más allá de los vídeos que seguramente estaréis acostumbrados a ver, ya que de normal los vídeos que traen acerca de cómo se escribe un libro suelen estar bastante vacíos y claramente pues, por así decirlo, muy simples, es decir, no te suelen tampoco comentar realmente cómo se hace y algo que de verdad te vaya a servir de utilidad, porque si es para decir lo obvio, que esto ya lo sabemos todo el mundo. El caso es que también, chicos, estoy grabando este vídeo justamente en este momento porque quiero también anunciaros y celebrar, pues grabando de que este mismo sábado voy a empezar de nuevo a publicar mi novela ligera El Reino del Otro Mundo en Wattpad, el cual cuenta ya casi con 80.000 lecturas, una verdadera barbaridad, y que desde luego que a partir de este sábado estará publicándose todos los días de es decir, todos los sábados de cada semana tendréis un nuevo capítulo de mi novela, como bien hemos estado haciendo con los anteriores capítulos a lo largo pues de todo principio de este año y del anterior, y pues resulta de que tengo intenciones de no dejar de publicarlo hasta finalizar mi novela. Sí que es verdad que es una verdadera locura, porque es que no es que mi novela vaya a finalizar mañana mismo, sino que literalmente va a tener mucho más volúmenes, por lo cual sí que es un reto grande para mí, pero que si os aseguro que si a unas malas de verdad me toca parar la novela, nunca será a mitad de una trama, sino que será cuando finalice un arco. Pero evitaré que esto suceda, así que muy atentos porque vamos a empezar publicando, o sea, voy a empezar publicando la séptima novela, que es por la cual dejé la historia, es decir, la historia continúa a partir de la séptima y más o menos he hecho el conteo que la historia va a dar para unas 24 novelas. Es muy precipitado pues anunciar esto, pero bueno, no os voy a mentir, yo he repartido la historia y me da para unas 24 novelas aproximadamente, luego pueden ser más o pueden ser menos, pero por ahí más o menos me ha dado el sondeo, así que ya sabéis, va a ser una verdadera locura, así que empieza ya a leerla si todavía no lo has hecho, que claramente el link lo tendrás aquí abajo en la descripción para que vayas a mi Wattpad y te pongas a leer mi novela, que os está encantando a todos muchísimos, me lo decís por muchísimos lugares y yo de verdad que estoy muy agradecido con todos vuestros comentarios tan positivos, así que de verdad, chicos, muchísimas gracias por ello, y ya sabéis, pues a partir de este sábado 22 de octubre podréis continuar leyendo mi novela ligera y esperemos que no la deje de escribir, o sea, no la deje de publicar hasta que finalice, y así pues cuando una vez esta termine tendremos todos el cariño dentro del anime y, o sea, perdón, de la historia que claramente nos ha estado acompañando durante tantísimo tiempo, y sobre todo pues de esta forma también podréis vivir mejor la historia, ya que si no tiene interrupciones pues semanalmente vais a poder estar al tanto de todo lo que vaya ocurriendo y básicamente no se os pueda olvidar nada, así que también por ese motivo me gustaría hacerlo de esta forma, así que ya sabes, el link lo tendrás aquí abajo en la descripción. Pues bueno, chicos, comenzando ya hablando acerca de este vídeo, pues el caso es que es una estructura la cual, bueno, por así decirlo, es un vídeo el cual se basa en 3 simples pasos, pero que claramente estos 3 simples pasos tienen detrás su desarrollo, que es claramente lo que vengo a comentaros en este vídeo. Como bien habéis visto, el comienzo de os estaba haciendo un poco de publicidad acerca de mi novela ligera, ya que es por ese mismo motivo, como bien he dicho, que estoy grabando este vídeo en este momento. Y como habéis escuchado bien, ya llevo escritas 7 novelas ligeras de esta historia, que aparte ya he escrito también otra historia que es El Reino, o sea, el libro de los deseos, que esa no está publicada actualmente, pero que cuenta con unas 400 páginas, y pues esta también cuenta como otra novela aparte que he escrito, o sea que en verdad llevo 8. El caso, con esto quiero deciros de que llevo muchas novelas, por lo cual, en base a mi experiencia, sí que puedo permitirme grabar este vídeo, y también sobre todo pues por todo el apoyo que ha tenido la que está publicada en Wattpad, que vosotros mismos podéis ver pues toda la cantidad de lecturas que tiene. Así que por ese motivo pues quería deciros un poco cómo hago yo pues mis novelas, para que de esta forma también os sirva como inspiración
inspiración y tengáis pruebas de que de verdad lo que yo os vengo a traer en este vídeo os va a funcionar, por lo menos porque a mí me ha ido perfecto, o sea, yo no me puedo quejar absolutamente. Y de hecho también porque consigo escribir más o menos mis novelas en un plazo más o menos de unos 6 días. Siempre ha habido preguntas de cuánto se tarda en escribir una novela. Tú te vas a Google, te pone un año, 5 meses, una barbaridad de tiempo. Yo de normal tardo unos 6 días en escribir una novela. Bueno, de hecho, acabo de finalizar de escribir mi 7ª novela y he tardado 6 días. No 6 días seguidos, sino es decir, de 6 veces. Diréis, guau, pues te habrás pegado todo el día escribiendo, ¿no? Una media de 2-3 horas como máximo habré escrito. A lo mejor 3 horas me he venido arriba, pero no os creáis tampoco de que esta novela me he matado a escribirla. Es simplemente pues como te vaya viniendo. Pero lo que digo, que de normal no se tarda mucho en escribir una novela ligera, ya que la gracia de esta pues tiene este término, ¿no? De novela ligera, que es una novela la cual pues se estructura de una forma que permite que el lector la lea rápido y también de que el autor la escriba rápido, pero claramente si no tienes un buen desarrollo no te sirve absolutamente de nada. Pues bien, el caso, chicos, es que comenzando ya a hablar acerca de estos 3 puntos, el primero de todos es claramente el planteamiento. Es decir, tú cuando vas a planear tu historia, no es que tú te pongas directamente sentado y empieces a ver, por así decirlo, la pantalla y digas directamente voy a escribir. Eso prácticamente es imposible, sería como escribir de una forma un poco falsa. Necesitas inspiración y también claramente necesitas pues tener claro el concepto principal de tu historia, porque sí que hay un problema de que tienen muchas personas cuando escriben y por este mismo motivo no desarrollan una historia o simplemente lo terminan abandonando, es porque no saben de qué van a escribir e intentan hacerlo a la fuerza, cosa que esto claramente es imposible. Aquí bien os vengo yo a comentar cómo comencé a escribir El Reino del Otro Mundo. Yo lo que estuve haciendo es claramente pues tomarme mi tiempo, el cual pues por ejemplo a mí me tomó más o menos un mes, mes y medio, y yo estuve pues planteándome a escribir una historia de muchos volúmenes en la cual pues iba a tener una trama más o menos de un estilo que a mí me gustara, en este caso la Isekai, es decir, la historia medieval. Por ese mismo motivo yo ya tenía el concepto de que iba a ser una historia medieval y como claramente pues es de género anime, pues sabía que ya unos principios son los que tenía que contar, es decir, que haya una ciudad principal, que haya por ejemplo pues magia, que haya también pues un poco de crueldad, ¿no? Como es un poco el mundo del Isekai, podríamos decir, es decir, que yo ya intentaba plantearme en estas pautas, como por ejemplo si dices que tu historia quiere que seas de romance, pues tienes que meter claramente un protagonista de normal que sea masculino, otro femenino, y que claramente pues el prota va a ser el masculino, este tome un poco su historia y sepas más o menos cómo te gustaría que se desarrollara su vida, también por ejemplo cómo te gustaría que fuera la waifu, ya que obviamente dentro que cabe el personaje femenino, que es en este caso el que también sobre todo tendría que atraer más, tendrías que hacer un poco al gusto de cómo serían para las personas, es decir, sobre todo también parte de tu gusto personal, para que de esta forma quede todo mucho más natural, más creíble y además tenga un mejor desarrollo, es decir, que crees, por así decirlo, tu chica ideal dentro de un personaje y así de esta forma puedas hacer que las demás personas vean tu verdadero desarrollo, ya que de verdad le has puesto todas las ganas a este. Entonces también eso es muy importante. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo puedes plantear tu propia historia? Que esto de normal nunca se dice en los vídeos, siempre de normal la gente, me he fijado que te dice tienes que hacer esto, esto y esto para escribir un libro y ya está, pero ahora bien, lo importante, ¿cómo hago mi historia? Porque perfectamente puedo entender tu vídeo, pero si no me explicas cómo hacer una historia, es imposible. Pues eso, lo que yo recomiendo es que primero tengáis en vuestra mente un objetivo, es decir, ¿qué quiero que sea mi historia? ¿Un romance? ¿Un drama? ¿Un anime de mechas? Yo qué sé, un isekai como por ejemplo es el mío. ¿Qué quiero? Primero tienes que tener ese concepto básico. La gran mayoría siempre opta por hacer un isekai o hacer un anime de romance de recuentos de la vida. Entonces, si más o menos eliges uno de estos, por ejemplo, en mi caso el isekai, pues tienes que tomar en cuenta todo lo anterior que te he dicho. Es decir, afortunadamente en el campo del anime y también muchas veces para las personas que hayan visto este vídeo solo con tal de querer poder escribir vuestros propios libros, tenéis que tener siempre más o menos unas pautas mínimas, es decir, si yo voy a escribir esto, por ejemplo, ya sea una de lobos, pues tengo que tener claro de que vaya, va a haber, por ejemplo, si es de lobos, un bosque, van a haber distintas razas de lobos para que sea más interesante la trama. ¿Sabéis lo que quiero decir? Como un mecanismo propio y básico. Entonces, en este caso, en el Isekai es lo que os he mencionado anteriormente, una ciudad principal, magia, fantasía, distintos, pues a lo mejor razas, y entonces con este método ya te haces tu idea principal de, vale, el protagonista qué va a pintar en esta historia, y además también sobre todo cuál es lo más importante, el objetivo del protagonista, que esto es muy importante. En mi caso,
caso, pues claramente, si habéis leído el comienzo de mi historia, sabréis cuál es, que básicamente es uno fundamental para él y el único motivo por el cual él hace todo lo que hace. Entonces, básicamente, eso es lo más fundamental que hagáis en vuestra historia, meterle una meta principal, que luego esta meta principal la podéis dejar un poco de lado y dirigiros a unas más secundarias, ya sea sobre todo aprovechar los personajes secundarios, la descripción del lugar, porque claro, tú cuando escribes una novela no puedes, por ejemplo, decir el protagonista se hace un teleport, paso de mi casa al gremio de aventureros, del gremio de aventureros a cazar, de cazar a mi casa y así continuamente. Eso no lo va a leer nadie porque no tiene desarrollo, es muy vacío. Tienes que meter tu desarrollo, como por ejemplo, me levanto por la mañana, me levanto y observo el lugar, me siento tranquilo, escucho los pájaros resonar de fondo mientras se cuela la luz por la ventana, abro la puerta y me encuentro solo. Esta es la vida que tiene una persona que se encuentra sola, ¿sabes? En plan, empezar a desarrollar, que el protagonista pues empiece a recapacitar sobre su vida, un poco como te sentirías tú si estarías solo o por ejemplo te levantarías un poco con emociones. Entonces más o menos es intentar hacer estas cosas, tener pues un poco más de desarrollo y describir todo lo que el protagonista está viendo. Así de esta forma pues quedará todo mucho más fácil para que las personas se lo puedan llegar a imaginar y también sobre todo lo más importante, tú conseguirás conseguir más páginas y así pues conseguir aumentar más la historia y su largura. Por este motivo eso también es muy importante, que describas todo lo que vas viendo tampoco sin abusar, simplemente lo que tú cuando vas por la calle te fijarías, no me describas algo que ni tú mismo en persona te hubieras fijado, es más bien como un poco ser tú el personaje y pues hacerte una idea de en todo lo que te estás fijando, como si yo te digo de que tengo ahí un póster de Sword Art Online, pero luego te hago una vista general y mis ojos solo captan ese, es decir, no te voy a describir todos los pósters que tengo en la habitación, te voy a decir, hay pósters, en concreto uno que me fijo yo, que es del anime que me termina gustando. Entonces bien, esto más o menos podría serviros un poco para que podáis plantear vuestra propia historia, porque en sí lo demás es ya todo como tú lo vayas desarrollando. Te he dicho lo principal, que describas todo lo máximo posible, siempre intentando que sea lo necesario sin abusar, también sobre todo usar personajes secundarios, es decir, el protagonista no va a estar solo en toda la historia, si es un anime de romance va a tener amigos, va a tener a lo mejor pues cercanía con su waifu, en algún momento va a tener que conseguir avanzar con ella, ¿no? Y también sobre todo pues va a conocer otras personas de los alrededores o incluso propios familiares. Si es un isekai pues bueno, conocerá pues a lo mejor personas de otro gremio, también podrá conocer aventureros, personas comerciantes, incluso los propios de la realeza, cualquier cosa la cual pues pueda servir de apoyo al personaje como para poder desarrollar su historia. Es como por ejemplo cuando vas a quedar por primera vez con alguien y quieres llevarte a un amigo tuyo para tenerlo como apoyo, ¿no? Él te va a dar a ti conversación y también va a hacer que tú te sientas pues más aliviado en este aspecto. Por lo mismo con la historia, vas a hacer que el protagonista tenga más apoyo para poder seguir desarrollando su historia. Entonces básicamente eso sería un poco el planteamiento. Visto de esta forma creo yo que ahora sí que sí podéis empezar a desarrollar vuestra historia. Como bien digo, no lo hagáis de forma forzosa, sino conforme vais haciendo cosas de la vida, ya sea cocinar, ya sea escribir, yo que sé, algo, ver vídeos, pues intentar sacar vuestras propias ideas, ya sea también, por ejemplo, viendo anime. No estoy diciendo que copiéis a los animes, sino que toméis inspiraciones de, wow, mira, me gusta, por ejemplo, cómo han desarrollado este poder, pues a mí, por ejemplo, sí me inspiraría hacerlo de esta otra forma, o este reino, por ejemplo, no me gusta mucho porque está entre montañas, a mí me gustaría más que estuviera arriba, pues tomar un poco de referencias de cosas que te gustan, cosas que no, y más o menos implementarla un poco en tu historia. Si no te sientes nada inspirado, pues te puede servir también de mucho a centrarte en los animes que más te gustan y coger un poco lo que te va gustando para desarrollarlo a tu propia forma y obviamente pues hacerlo original y no copiarte, ¿sabes? Entonces, este más o menos sería el apartado número 1, que es el planteamiento. Pues una vez dicho el planteamiento, pasaríamos a la estructura, que esto pues en sí es bastante breve y fácil de explicar. De normal, chicos, vosotros cuando escribís una novela... Espera. Para esto sí que prefiero pues enseñaros a vosotros mismos en persona. El caso es que aquí, como podéis ver, yo a gusto propio he decidido decorarlo un poco y he puesto pues el título de mi novela, y después bajando a la siguiente hoja aquí comienza esta a ser escrita. Como podéis ver pues podéis mirar un poco la pantalla con curiosidad y encontraréis diferentes cosas. La primera, que aquí como podéis ver he puesto el título en una sola hoja, luego aquí abajo he puesto en un distinto tamaño y solo el capítulo. El diseño, como lo queréis hacer, ya es a vuestro gusto propio, lo de capítulo... si no queréis poner directamente capítulos, sino simplemente pues capítulo 1 y a secas continúa, eso ya va un poco más gustos propios, pero bueno, yo he puesto por ejemplo el capítulo 1, que es sentimientos, porque comienzan con emociones del protagonista, como bien os he recomendado que hagáis antes, y pues aquí como podéis ver tengo todo la novela, que es el primer volumen, recordar, desarrollado, y a simple vista creo que ya de por sí estáis notando toda la historia solo con bajarla, ¿no? Es decir, como que se me hace muy rápida la lectura, es decir...
no parece mucho contenido lo que yo he escrito, y eso es muy importante porque, sinceramente, tú si ves un texto con un bloque gigantesco cuadrado en ladrillo, te va a deprimir más que ver esto. Es decir, esto te da la impresión de que, wow, se lee rápido, ¿no? En plan, joder, dos líneas, cuatro líneas, tres líneas, una, tres. Es decir, bro, ¿qué es este libro? Pues chicos, esto más o menos es el desarrollo principal de una novela ligera, y lo que más recomiendo yo escribir. Por favor, no hagáis ladrillos, que no lo va a leer nadie, o sea, os lo aseguro. No hay nada más estresante que leer ladrillos y ver que no tienen fin. El caso es que las personas quieren buscar más bien lectura rápida, ágil, para que así se enganche más y también quiera saber más sobre esta. El caso, chicos, es que yo en mi caso, por ejemplo, lo que he hecho, como podéis ver, es usar el formato novela ligera, que es usar comillas en vez de guión, que a mí el guión no me termina de llegar nunca. Prefiero usar comillas cuando hablas en voz alta, y luego, por ejemplo, la cursiva, que la he visto por aquí abajo, y la cursiva cuando hablas en tu propia mente. Y así pues las personas, o sea, el lector puede de esta forma conseguir hacerse una mejor idea de qué está ocurriendo más rápido, porque no es lo mismo que tú me digas con un guión, queda un día menos para irme de acampada con ella, y después me pongas abajo, tengo muchas ganas de ir. Dicen sus pensamientos, se planteó. Me estás haciendo leer algo más que me podrías ahorrar solo con cambiarme el formato de letra, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, por este mismo motivo, yo recomiendo mucho que la hagáis de esta forma, y es así como se escriben las novelas ligeras. Luego, bien, ¿cómo se terminan también de escribir? De normal, una novela ligera no tiene más de 5 o máximo, y muy de vez en cuando, 6 líneas. Lo acabáis de ver a simple vista, como podéis ver aquí, que parece un bloque más lleno de contenido. Si os dais cuenta, hay 4, 4, 3, 3, 3, aquí hay 4, 2, 4 y 2. Es decir, en ningún momento habéis visto más de 4, porque de normal haces lo posible para usar los máximos espacios posibles y evitar que se formen bloques. Obviamente, pues son espacios los cuales reglamentariamente, en base a la estructura de la lengua, estaría mal visto, pero bueno, es una novela ligera y su función es ser leída rápido. Por ese mismo motivo, poner un espacio, de hecho, se agradece más que cumplir la regla de espacios establecida, pues básicamente por el apartado del castellano, ¿no? Como del español, como quieras llamarlo, que no me sale la palabra exacta ahora de cuándo se debe poner espacios, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, como primero se suele hacer de esta forma. Luego también, si os dais cuenta, yo no he empezado diciendo había una vez o un día no sé qué, sino he empezado desarrollando un poco el tema del protagonista, el canto de los pájaros, la fina luz de una agradable mañana, abro los ojos lentamente, extiendo la mano, cierro el puño. Como habéis podido ver, os he estado desarrollando todo lo que acaba de hacer el protagonista en una sola frase. Luego, aquí empieza a hablar y dice, queda un día menos para irme de acampada con ella, sin poder contenerme a decir su nombre. Y después digo, con Elisa-san, solo de pensarlo, mis latidos aumentan en cuestión de segundos. Es decir, aquí como podéis ver, lo que os he hecho es mostrar su emoción, y para que de verdad veáis cómo se siente, os estoy describiendo su personalidad, cosa que esto odio de los libros. Muchos libros no describen cómo se siente el protagonista. Hay muchas veces que hay conversaciones que, si tú te lo intentas imaginar, de verdad, literalmente lo que ves es esto. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? En plan, hermano, las personas gesticulan, hablan, se mueven, reaccionan. Por favor, describir cómo están sintiéndose los personajes cuando hablan. Por favor, eso es muy, muy necesario, porque no hay nada que más estrese que leer conversaciones completamente tontas. Es decir, para eso me voy a WhatsApp y me pongo a leer las conversaciones que he hablado con mis amigos, porque es literalmente lo mismo. Entonces, por ese mismo motivo, se pide siempre que, por favor, se desarrolle todo lo posible. El caso es que si queréis tener ejemplos, tenéis todas mis novelas, que recordad que el link lo tendréis aquí abajo en la descripción, en mis novelas de cómo, por ejemplo, desarrollo yo, pero que lo que quiero decir... Por ejemplo, aquí por ejemplo está todo siendo descripción. Por ejemplo, aquí ya sé que sí, se ha metido más en la trama para que esto tú lo puedas saber a nivel de lector. Es decir, si esto tuviera un anime, no estaría yo aquí diciendo, por así decirlo, todo lo desarrollado. Es decir, tú lo que intentas hacer también un poco es que la persona que está leyendo sepa más acerca del protagonista. Que diga, termino levantándome de la cama, hoy es jueves, queda menos de una semana. Entonces tú de esta forma lo que estás haciendo es sobre todo dejar claro a la persona cómo más o menos se está sintiendo, que es lo que os he dicho anteriormente. Ahora bien, hay que saber más o menos diferenciar un poco cómo sería el tema de anime a novela ligera o manga. Tú, por ejemplo, aquí lo que estás viendo es, por ejemplo, un cuadrado que si fuera un manga aparecería y pondría en un lado que pone Kayama Haruto
por ejemplo, prefectura, Kanto, Tokio, y luego pondría 18 años. Entonces, también por ese mismo motivo, aquí donde ves lo de la nota, yo no estaría diciendo solo de la nota. Si esto fuera un anime o un manga, te aparecería mi hoja con un 90 de 100. Es decir, tienes que saber diferenciar cuando este está hablando para sí mismo, es decir, en su cabeza, y cuando te está describiendo algo. Obviamente no vas a ponerlo todo modo indio, porque si no va a quedar muy mal la novela. Entonces te toca desarrollarlo como si estuviera él hablando en su mente, para que quede todo mucho más ágil y mucho más comprensible. Así que básicamente este también sería una cosa muy fundamental cuando escribes tu historia. Entonces bien, más o menos este sería un poco la estructura, que como podéis ver es muy simple. Respecto a cuántas hojas suele tener una novela ligera, suele tener más o menos de máximo unas 350 hojas y mínimo unas 200 y poco de hojas. Yo por lo menos hago novelas de unas 220 hojas a 250. Por ese mismo motivo creo que es una cifra bastante buena, porque mi objetivo no es hacer novelas con 800 páginas, porque si no el factor novela ligera te lo cargas. Lo que buscas con novela ligera es intentar hacer más volúmenes, para que de esta forma puedas desarrollar más cómodamente el contenido y no tengas que estar forzando todo a un solo volumen, y puedas desarrollarlo en muchos más tranquilamente, y puedas también de esta forma dirigir mejor la trama por bloques de volúmenes, y también así pues puedas después decir que tienes más volúmenes y puedas sentirte mejor contigo mismo, ya que la función de una novela ligera es tener muchísimos volúmenes de no muchísimas páginas. Esa es la gracia de la novela ligera, que es lectura rápida con muchos tomos. Entonces, más o menos esto sería un poco lo que yo os digo respecto a esto. Ahora bien, viene el apartado de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo escribo yo mi historia? Como bien habéis podido ver actualmente en el vídeo, pues os he estado diciendo de que lo fundamental, que ya os he hecho un poco la introducción en la parte de estructura, no tienes que decir, por ejemplo, todo como si fueras un indio o ir directamente a los objetivos teleporteándote, sino que lo que tienes que hacer es conseguir desarrollar bien la historia. Si, por ejemplo, el protagonista tiene que ir de un punto A a un punto B, que entre el punto A y el punto B pase algo de por medio, lo cual cambie la trayectoria del protagonista y tarde más en llegar al punto B, o repercute en algo en la vida del protagonista, para que cuando llegue al punto B no llegue igual que salió desde el punto A. Con esto lo que quiero decir es que tenéis que intentar no meter relleno, pero sí conseguir meter más cosas que puedan beneficiar al protagonista, ya sea su aprendizaje, ya sean nuevos personajes que se pueden integrar a su grupo, o que simplemente le hayan servido como apoyo para sí mismo, o incluso simplemente para que el protagonista por sí mismo pueda vivir nuevas experiencias, y de esta forma pues cuando llegue a punto B ser mucho mejor que cuando había empezado dicho camino. Más o menos en el desarrollo eso es lo más fundamental de todo. Por ese motivo antes os he dado consejos, como por ejemplo meter personajes secundarios, también sobre todo aprovechar la descripción para que se sepa más un poco cómo son los gustos del protagonista, y después estos poder desarrollarlos de una mejor forma. Entonces básicamente el desarrollo en este campo sería todo lo que os acabo de mencionar, tanto ahora mismo, que es un poco más detalladamente, como por ejemplo lo he estado haciendo a lo largo de todo este vídeo. Así que en pocas palabras más o menos sería eso en el aspecto de desarrollo, que es que os he estado básicamente explicando a lo largo de todo el vídeo cómo sería este apartado, pero que más detenidamente he hecho un apartado, aunque sea muy breve, de este, para explicarte lo del punto A al punto B, que es siempre lo fundamental. También puedes hacer que sea, por ejemplo, del punto A al punto B, y dentro haya un punto A, punto 1, punto A, punto 2, no sé si me entendéis, ¿no? Que, es decir, meter una triple trama dentro de una, es decir, que tu objetivo principal sea llegar a este lugar, imagínate, pero que dentro aparece una historia la cual pues es secundaria, pero que es muy importante para el protagonista, que dentro de esta historia secundaria hay una historia terciaria que también es muy importante, que esta pues por ejemplo puede ser más corta y ir alternándose cada cierto tiempo. No tienes por qué hacer una historia fija y ya está, puedes hacer mini historias que esta básicamente repercutan a la historia principal, y de esta forma pues tenga también un mejor desarrollo, porque el problema también es cuando la gente solo hace historias lineales. Eso es aburrido, la gente quiere que haya cosas que no te esperes, que haya plot twist, que haya también pues escenas las cuales te vayan a llamar mucho la atención. Si me dices que tú te empiezas por esto y tu objetivo es esto, va a ser un poco aburrido, porque ya te esperas cómo va a ser todo, pero si sorprendes al lector, eso es de verdad lo que va a hacer que se atrape y quiera seguir leyéndolo. Eso siempre es muy importante. Así que más o menos, chicos, esto sería un poco todo el vídeo que os he traído. No sé si os ha servido de mucho, yo espero que sí, sé que ha quedado un poco extenso, pero es que explicar esto en pocos minutos es verdaderamente muy difícil, pero igualmente os he estructurado todo el vídeo en partes, por si acaso hay algunas que no os interesa del todo, o para que veáis un poco cómo ha estado distribuido, pues más o menos os pueda servir de algo. Esta es más o menos toda mi experiencia escribiendo mis propias novelas ligeras, así que espero más o menos que os haya servido de mucho. Ya sabéis, lo más importante es tener tu propia creatividad, destacarla, y además sobre todo usar la
propia originalidad, porque una vez escribes tu novela y consigues tener todo lo que os acabo de mencionar, de verdad que os vais a sentir muy bien con vosotros mismos y va a triunfar, porque tu objetivo sobre todo es que tu novela llegue muy lejos y la única forma de hacerlo es consiguiendo la originalidad, que es siempre lo más importante. Por eso hay animes como Spy por Family, como por ejemplo ahora está Chainsaw Man, como ha estado pues muchos otros animes, los cuales han triunfado por su originalidad y no por ser uno del montón, ya que vemos que muchos animes del montón lo que hacen es aparecer y desaparecer conforme han terminado de irse, cuando lo que tú claramente querrás es que tu anime, o bueno, perdón, tu novela ligera o tu manga, que también hay gente que escribe mangas, pues pueda quedar en la memoria de muchas personas. Por ese mismo motivo te puedes meter en géneros que son muy famosos y conseguir tú destacar dentro de ellos. Los animes de romance tienen muchos los animes de romances, como también tienen los isekais. Mirad, por ejemplo, Mushoku Tensei vino y pegó muy fuerte y aquí viene para quedarse, ¿sabes? O por ejemplo también Re:Zero, pero luego hay muchos otros isekais que como vienen ya te olvidas de ellos. Eso es lo importante, chicos. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, podéis ponérmela aquí abajo en los comentarios. Y recordar que mi novela ligera se estará publicando a partir de este sábado en Wattpad. Link en la descripción. Nos vemos, hasta la próxima.